Nuestro chat en estos momentos realmente está echando humo, hay muchísimas preguntas. Y yo creo que voy a comenzar con una pregunta que estaba claro que tenía que salir, porque todo el mundo se la plantea, y es para el doctor Anquita. Y es por qué ibabradina tiene en las guías europeas una recomendación 2A y no una clase 1, de acuerdo con los estudios Chief. Bueno, yo creo que eso realmente es un artefacto metodológico, en el sentido metodológico de la metodología que siguen las guías para dar sus recomendaciones y que no tiene tampoco, yo creo que no hay que perder mucho tiempo en discutir eso. Desde el punto de vista metodológico, todos creemos y entendemos que cuando se habla de recomendación de clase 1 es que todas las evidencias son favorables al fármaco en cuestión, a esto ibabradina. Cuando se habla de una recomendación 2A, pues pensamos que es porque no todas las evidencias son favorables y hay alguna evidencia, algún estudio que va en contra, digamos, de la eficacia de ese fármaco. Si solo aplicáramos esto a rajatabla, pues la recomendación debería haber sido 1, porque realmente solo hay un estudio, que es el estudio SHIFT, que demostró reducir ese objetivo combinado de morbimortalidad cardiovascular e ingresos por insuficiencia cardíaca y, por tanto, 1. Lo que pasa es que si uno lee más a fondo la metodología de las guías, también dicen que cuando hay alguna opinión, o sea, no todas las opiniones son, están a favor, son favorables a que todo va a favor del fármaco, pues también se puede dar un 2A. Entonces yo lo que interpreto es que algunos de los miembros del que elaboraron las guías pues tenían alguna reserva sobre la ibabradina. No sobre la evidencia del SHIFT, sino sobre el efecto de la ibabradina, y posiblemente venga del tema que he comentado, del estudio del subanálisis o sobre la frecuencia cardíaca. Es decir, parece que a los cardiólogos, a los médicos en general, siempre nos gusta reducir mortalidad sin tener en cuenta que reducir hospitalizaciones también es muy importante. Entonces, cuando la frecuencia cardíaca estaba entre 70 y 75, parecía que eso no se conseguía, y probablemente esas sean las dudas que tenían algunos de los expertos, pero realmente desde el punto de vista de evidencia es que no hay evidencia contraria a la ibabradina y por tanto posiblemente debería haber sido 1. Hay una pregunta también de tratamiento farmacológico. Para utilizar un antagonista de aldosterona, en este caso, ¿qué consideras que sería mejor? ¿Espironolactona, eplerenona? Esta pregunta que se hace. Bueno, pues aquí tampoco hay una respuesta clara. Es decir, las guías hablan de los antialdosterónicos como efecto de clase, es decir, no se posicionan ni a favor de eplerenona ni a favor de espironolactona. El paciente, si te refieres al caso clínico de que ha presentado Luis, pues en principio es un paciente, claro, eso también indica un poco la falacia de todo esto, porque inicialmente está en clase 1-2, luego está en clase 3-4 y luego vuelve otra vez a clase 2-3. Entonces, si fuera 3-4, bueno, pues podríamos pensar que es mejor espironolactona porque es el fármaco que lo ha demostrado. Si luego pasa a 1-2 o 2, pues probablemente sería eplerenona. Yo creo que no va a haber nunca un estudio frente a frente, y por tanto pues yo creo que cada uno puede utilizar el que prefiera. Yo creo, y en el comentario que también hemos descrito de la Revista Española de Cardiología, pues probablemente el problema es económico. Pues la eplerenona hasta ahora era más caro, a partir de que va a ser genérico ya o casi ya, pues probablemente esto va a desaparecer, y yo creo que la eplerenona tiene más evidencias, porque si recordamos el RAILS, muchos pacientes no estaban tomando betabloqueantes. Es decir, que a lo mejor si repitiéramos el estudio RAILS con espironolactona ahora, con un buen tratamiento de betabloqueantes, etcétera, a lo mejor los resultados no eran tan claros, ¿no? Y además la eplerenona, al ser un antagonista específico del receptor mineralcorticoide, pues no altera el metabolismo de los hidratos de carbono, no produce descompensaciones diabéticas. También parece que ha demostrado, según un estudio del grupo de Murcia, de la RISACA, que disminuye la apoptosis a nivel de células miocárdicas, cosa que la espironolactona no lo hace. También tiene efectos sobre los lípidos, etcétera, ¿no? Por tanto, y menos efectos secundarios, evidentemente. Por tanto, y nosotros el que utilizamos básicamente en cualquier tipo, ahora, en la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca, es la eplerenona. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir una de las preguntas que va dirigida a mí. En este caso es el uso de ibabradina en los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo y qué dosis? Una pregunta que además nos hace César Romero desde el Hospital de Sant Boi, al cual saludamos. Yo creo que, de entrada, cuando un paciente ingresa por hospitalización, como he dicho, mayoritariamente ingresa por signos congestivos. Muchos de estos pacientes, además, tienen inestabilidad hemodinámica, son pacientes que están más bien hipotensos. Esto obliga en muchos casos a reducir lo que son los tratamientos farmacológicos, los IECAs y los betabloqueantes. Todos sabemos perfectamente lo difícil que es titular o aumentar las dosis de betabloqueantes en pacientes congestivos. Precisamente el hecho de que tengamos que
optimizar al máximo el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca mediante, lógicamente, la subida de los fármacos durante un episodio de hospitalización. El problema está en que muchos de estos pacientes, al marchar de alta del hospital, pueden ir con dosis que a lo mejor no son las dosis realmente objetivo, pero en muchos casos estos pacientes están con frecuencias cardíacas elevadas. Hay un estudio francés muy interesante, que es el BeConvince, que demuestra que los pacientes, cuando marchan de alta por un proceso de hospitalización, por una descompensación de insuficiencia cardíaca, nos encontramos que tienen realmente unas frecuencias cardíacas muy elevadas. Muchos de estos pacientes, además, tardan más de 3 meses en ser vistos en lo que es la consulta externa, ya sea por el médico de primaria o por el cardiólogo. Lógicamente, estos pacientes tienen un altísimo riesgo de reingreso. Por lo tanto, hoy día la propuesta sería que el paciente que está ingresado por insuficiencia cardíaca, con frecuencias cardíacas por encima de 70, que está descompensado, que no tolera las dosis óptimas de tratamiento con betabloqueantes o con IECAS o ARA2, lógicamente, si tiene frecuencias cardíacas elevadas, sería un candidato a utilizar ivabradina. Yo le transmitiría la pregunta a Luis, si en el caso clínico que ha presentado, probablemente a lo mejor si ingresara ahora, este paciente sería candidato a ser tratado con ivabradina durante la hospitalización. Bueno, depende mucho de cuándo tengas posibilidad de ver al paciente. Si la consulta externa es una prolongación de la hospitalización, tú puedes tener ahí mucho margen para hacer. O sea, si tú tienes posibilidades, a que un paciente ingresa de nuevo con una insuficiencia cardíaca, pues un embargo de pulmón o retención hídrica, el primer día realmente un poco lo que te nace es dejarlo asintomático. Con diuréticos generalmente lo consigues. A lo mejor ni ese primer día vale la pena ponerle IECAS, ni ponerle betabloqueante, ni ponerle nada. Primer día ingresa, diuréticos, que en 24 horas al día siguiente, cuando lo ves, ya suele estar asintomático, ya no tiene crepitante, ya se encuentra bien, y ahí le puedes poner una dosis inicial de IECAS. Y el tercer día, que está pensado en el alta, si todo va bien, y has podido hacer el diagnóstico, le pones un betabloqueantes, y el cuarto día o el tercero, cuando lleva, por ejemplo, un betabloqueante a dosis bajas, para ver si se ha descompensado o no, ya de dar de alta. Es un poquito la marcha habitual, día más, día menos, siempre y cuando lo vayas a ver pronto. Si el paciente no lo vas a ver pronto, tienes que intentar continuar con las guías para optimizar el medicamento. Deberías intentar darle un antagonista de aldosterona, deberías intentar iniciar ivabradina. Pero en nuestro caso, que tampoco puedo ver a los pacientes con frecuencia, pero sí, a lo mejor una primera visita, que lo vamos a ver pronto, la idea es un poco lo que he presentado. IECAS, betabloqueantes, y a ver un poquito cómo se queda. Cuando vienen, que puede ser a la semana o a las 2 semanas, antagonista de la aldosterona y ivabradina dosis bajas, y lo vuelves a ver. Es un poquito, yo creo que depende de la posibilidad que tengas. Claro, si le vas a dar a un paciente, le vas a dar fecha para 6 meses, tienes que clavarlo. Esto te lleva más días y desde luego tiene que irse con todo. Antagonista de la aldosterona y también ivabradina. Manuel, ¿tienes comentarios? Sí, vamos, yo estoy completamente de acuerdo con Luis, en el sentido de que depende mucho de la rapidez de la cita subsiguiente, ¿no? Pero de todas formas, recordar un poco los datos sobre la frecuencia en relación con la ivabradina, porque con los antialdosterónicos yo creo que el paciente, como habéis hecho, se debe ir de alta con por lo menos con 25 miligramos y si no tiene contraindicaciones. Pero con relación con la ivabradina, o sea, los datos del SHIFT en pacientes tratados con ivabradina, o sea, simplemente la frecuencia cardíaca que alcanzan a los 28 días ya marca la mortalidad al cabo de los 2 años de seguimiento. Por tanto, yo creo que es importante conseguir bajar la frecuencia cardíaca lo más posible en un periodo corto de tiempo. Y eso, pues claro, nos obliga a que probablemente no se pueden titular tan rápido los betabloqueantes. En algunos pacientes sí, pero en pacientes que están muy descompensados probablemente no tanto. Y como de todas formas, claramente la frecuencia cardíaca en el primer mes marca el pronóstico, pues probablemente habría que intentar bajarla antes incluso antes de las 2 semanas o del mes, ¿no? Y probablemente eso significa empezar con ivabradina durante el ingreso. Vamos a intentar responder a diversas preguntas que se pueden probablemente concentrar. Una, por ejemplo, sería, dicen, aumentar dosis máximas de betabloqueantes o añadir ivabradina. Otro también habla de insuficiencia cardíaca de debut y uso de ivabradina. Y el otro habla también, esta pregunta es de disfunción severa y más hipotensión e uso de ivabradina. Probablemente la primera es, lógicamente, lo que dicen las guías es que el paciente, antes de introducir ivabradina, tiene que estar con las dosis máximas que el paciente tolera de betabloqueantes.
e igualmente de dosis de IECA y de antagonista de aldosterona. Y a partir de aquí es cuando se tiene que introducir ibabradina, especialmente si el paciente tiene una frecuencia cardíaca por encima de 70. Hay que tener en cuenta pues, que el paciente también de debut, si tiene una contraindicación absoluta para la utilización de ibabradina, como puede ser el uso, bueno, lógicamente, son pacientes que tienen asma especialmente, lógicamente aquí sí que se puede introducir ibabradina de debut, como un paciente que no tiene indicación de betabloqueantes. Y la otra pregunta es disfunción severa de hipotensión. La ventaja que tenemos con ibabradina es que no tiene efectos hemodinámicos, no altera la presión arterial, por lo tanto es un fármaco muy seguro en el contexto de la disfunción severa. En un paciente con edema agudo de pulmón hay evidencias de ibabradina, de su uso en el shock cardiogénico. Evidentemente son todos casos clínicos y todo eso se debe mirar evidentemente con cierta cautela, pero se puede saber que realmente pues, ha habido contextos clínicos en los cuales se ha utilizado este fármaco como es ibabradina. Había una pregunta también para el doctor Anguita y es... ¿Puedo comentar una cosa? Sí. Perdona, por si no sabe luego, que es que me parece muy relevante. Y es que efectivamente, como estamos comentando, dosis máximas toleradas de betabloqueantes. Pero el estudio SIF, el estudio en el que la ibabradina ha demostrado este efecto beneficioso, la dosis máxima de carvedilol es exactamente la que he puesto el caso clínico. O sea, 25 miligramos al día. Es exactamente la que tomaban. En este contexto es beneficiosa seguro. Ya está. Me parece muy bien. Una pregunta para el doctor Anguita, porque realmente va sobre el tema de la resincronización. Creo que ha cambiado un poco esa visión de resincronización para todo el mundo y han enfocado muy bien según el perfil del QRS. Es decir, ¿cuál realmente es tu valoración sobre ese tema? Pues yo creo que lo que he comentado en mi charla, yo creo que efectivamente se ha complicado. Claro, a todos nos gustaría que fuera mucho más sencillo, ¿no? Dice para todos, pues perfecto, pero se ha complicado en el sentido de que ahora hay que discriminar más, ¿no? Ese es el gran problema, el gran tema, ¿no? Yo creo que efectivamente ahora mismo la resincronización se puede indicar en pacientes con clase funcional 3-4 o básicamente con clase 3, digamos, insuficiencia cardíaca severa, habría que discutir lo de clase 4 persistente, clase funcional 3, evidentemente, clase funcional 2 también, y seguir los criterios de inclusión de esos dos estudios, ¿no? De fracción de eyección menos del 35%, clases funcionales más avanzadas, 30%, menos del 30% en clases menos avanzadas. Luego, quizás el único punto de que se discute es qué tiene más valor, si la morfología del QRS, es decir, que haya bloqueo de rama izquierda o no bloqueo de rama izquierda, o la anchura del QRS, es decir, que él pone primero. Las guías lo enfocan como que lo más importante es la morfología del QRS, es decir, bloqueo de rama izquierda, prácticamente como que tenga un QRS de más de 120, ya sería teóricamente favorable para la resincronización. Mientras que cuando no hay bloqueo de rama derecha dicen más de 150. Entonces, bueno, como he comentado, pues hay varios estudios en los subanálisis de los subgrupos de los estudios comentados y en varios metaanálisis recientes, pues parece que incluso aunque haya bloqueo de rama izquierda puede haber dudas sobre si un complejo más estrecho también es beneficioso, pero realmente, claro, hay que seguir los criterios de inclusión del MADIT y del Companion del KIHF y del Companion y de los recientes, y tampoco y las guías se han limitado a seguirlos, ¿no? Yo creo que hay que intentar evitar lo más posible esos pacientes que se sabe que no van a ser claramente buenos respondedores, ¿no? En la fibrilación auricular es muy dudoso. También se dice que el sexo influye, que el sexo femenino probablemente pueda haber también una cierta discordancia, que si los pacientes son isquémicos del punto de vista, o sea, factores clínicos también van a ir peor para la resincronización, pero probablemente sea pacientes que no tienen bloqueo de rama izquierda, habría probablemente que planteárselo en el futuro, ya en el presente, y pacientes que tienen un QRS algo ancho pero que no llega a esos valores de 150, 140, pues también te vas a encontrar con un porcentaje mayor de no respondedores, ¿no? Yo tengo una pregunta para el doctor Anguita también, con el debate, ya que eres tan conocedor de las guías. En el caso nuestro, que nosotros al final se quedó bastante bien, pero también nos quedamos con la duda, con 168 de anchura del QRS y esa rama izquierda, tan rama izquierda, si resincronizarlo. ¿Tú qué crees que haría la ibabradina? ¿Vale la pena? ¿Sería mejor para resincronizarlo? ¿Sería peor? ¿Es mejor resincronizar? ¿Cómo está esto? Hombre, yo creo que en el algoritmo la resincronización viene después de la ibabradina.
y depende fundamentalmente de los síntomas y de la fracción de eyección, es lo que dice. Si el paciente, a pesar de bajar la frecuencia cardíaca con ivabradina, sigue, y está en ritmo sinusal, como es este caso, sigue sintomático, y sintomático significa que sigue en clase funcional 2, que clase funcional 2 realmente la tenemos cualquiera de nosotros y no tiene insuficiencia, espero que no tengamos disfunción ventricular, pues realmente si sigue teniendo síntomas, este paciente tiene una indicación clara de resincronización, porque tiene un 24% de fracción de eyección, porque tiene un QRS, un bloqueo de rama izquierda, porque tiene un QRS de 168 milisegundos, es decir, que cumple los criterios de resincronización. Tanto inicialmente en estadios, claro, a pesar del tratamiento médico óptimo, se queda en clase 2, por tanto, sería indicación de resincronización por los criterios nuevos, ¿no? Otra cosa es que que yo te quería también preguntar, es que no has comentado la evolución en general del paciente, pero no has hablado sobre la evolución de la fracción de eyección. Entonces, yo la duda ahí, a lo mejor, que quedaría es si ese paciente queda en clase funcional 2, pero resulta que la fracción de eyección ahora, después del tratamiento, que es posible que haya mejorado, si sube, por ejemplo, de un 35 o 40%, ese paciente ya en este momento no tiene indicación de resincronización. Y esto es lo que pasa muchas veces, ¿no? Es decir, ¿cuándo se lo indico? Pasaría igual con el DAI. Ahora tengo 35, después tengo 42. Claro. Ese es el problema, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental la evolución, fundamentalmente de la clase clínica, de la evolución de los síntomas, pero está claro que la indicación de resincronización tiene que basarse en la fracción de eyección que tengas en el momento en que te la planteas, ¿no? Yo este paciente creo, por la morfología del ventrículo, por todo eso, no creo que haya mejorado mucho, y yo creo que este paciente sí que sería claramente subsidiario de resincronización. Incluso la otra pregunta que me hacía, antes o después de la ivabradina, yo creo que hay que poner primero el tratamiento farmacológico porque podría quedarse asintomático, ¿no? No, este paciente, nada, solo comentar que aunque es un caso reciente, hace un par de meses realmente de todo esto, el paciente se quedó con esta fracción de eyección, es un corazón muy grande, muy esférico, y lo previsible es que esto no mejore, que como comentaba, de 100 milímetros en diástole, es una barbaridad. Una pregunta que es, bueno, lógicamente estamos hablando de control de frecuencia cardíaca. ¿Consideráis vosotros habitualmente, miráis la frecuencia cardíaca en vuestra consulta? Porque hay gente que todavía dicen, yo creo que nosotros claro que lo miramos, pero parece mentira, pero todavía hay gente que a lo mejor no la mira o no la controla, ¿no? Yo pienso que el mensaje es muy claro, ¿no? Vosotros habitualmente... No sé qué responder. Sí, claro, es fundamental cuando estamos manejando... ¿Y qué frecuencia cardíaca buscáis actualmente? Bueno, vamos a ver, desde luego tenemos que intentar bajarla por debajo de 70, que es cuando está indicada la ivabradina, que es el sitio que tiene. Primero con los beta-bloqueantes, a ver cómo se queda, y si permanece alta, introducir ivabradina. Es verdad que te da la sensación de que deberías bajarla a dosis más baja. Cuanto más bajo, mejor, siempre que esté asintomático. No vas a dejar a alguien que tenga síntomas por una bradiarritmia, ¿no? Una bradicardia. Pero si un paciente con ivabradina se quedara en 50, 55 y el paciente permanecía asintomático, te da la sensación de que está haciendo las cosas bien. Y os lo digo porque realmente ha cambiado el paradigma del control de los pacientes con frecuencia cardíaca, porque vamos a mirar la frecuencia cardíaca especialmente ahora. Antes se miraba mucho más la tensión arterial, valorábamos mucho más el efecto hemodinámico de los fármacos, y ahora estamos dando más relevancia al hecho de la frecuencia cardíaca. Por eso lo pregunto, porque realmente hay muchas personas que todavía siguen pensando más en el control de los signos, síntomas y la tensión arterial, y la frecuencia cardíaca es accesoria. Y para datos, el Data Help, donde la media de los pacientes con insuficiencia cardíaca con dosis óptimas de beta-bloqueantes estaba en 75 latidos por minuto. Por lo tanto, una cosa que parece obvia, en la realidad y en la práctica cotidiana no es así. Por lo tanto, un mensaje claro yo pienso que es que los pacientes tienen que estar con una frecuencia cardíaca controlada entre 55 y 60. Perdón, yo con respecto a esto, la verdad es que quedaría fatal si dijera que no miramos la frecuencia cardíaca. No, pero yo creo que esto tenéis toda la razón. Es decir, probablemente no le hemos mirado la frecuencia cardíaca hasta hace muy poco. Y de hecho, en varios, no ya en la práctica clínica real, que la frecuencia cardíaca media probablemente está por encima de los entre 75 y 80, como tú has comentado, sino que incluso en ensayos clínicos recientes, por ejemplo, yo he revisado recientemente los datos del Corona, del Énfasis y no sé qué otro estudio, es que la frecuencia cardíaca, utilizando el 80% de los pacientes beta bloqueantes, la mediana eran de 72 latidos por minuto en esos ensayos clínicos, que son ensayos clínicos muy recientes, lo cual quiere decir efectivamente que no se mira la frecuencia cardíaca, ¿no? No, y es más, actualmente tenemos varios medios para controlar la frecuencia cardíaca. Los beta bloqueantes, lógicamente, están
ivabradina, y también está, pues, lógicamente, el control autonómico por mediante digoxina en los nuevos estimuladores vagales y que en el futuro pues podrá haber este tipo de tratamiento. Hay una pregunta que dicen a la doctora Anguita, dice, ¿qué papel juega hoy día la digoxina en los pacientes con insuficiencia cardíaca? Bueno, pues esa la tenía yo aquí anotada para hacérsela al doctor Almenar, porque en su no, pero no, respondo brevemente y se lo digo, se lo paso, porque te ha tocado a ti, ¿eh? Bueno, no, porque tu paciente se ha quedado con 68 latidos por minuto, que está por debajo de 70, pero muy poquito por debajo de 70. Probablemente a lo mejor no se consigue bajar más, pero yo ahí te quería preguntar que si quieres bajar más la frecuencia, ahora primero voy a hablar yo de la digoxina y luego respondes, o sea, si quisiera bajar más la frecuencia de ese paciente, ¿qué posibilidades tendría? Probablemente ahí a lo mejor la digoxina tendría algún papel. Yo creo que la digoxina, la verdad es que cuanto más fármacos y más procedimientos terapéuticos se están introduciendo, pues pierde el valor. Y la rebaja esa que le han hecho de 2A, que me parece que tenía antes, a 2B ahora, no es porque haya habido datos nuevos más desfavorables, sino simplemente porque con los mismos estudios de antes, el estudio DIG básicamente, pues y su análisis, pues lo que pasa es que ya la digoxina se utiliza mucho menos, por eso la han rebajado, ¿no? Pero yo creo que sigue teniendo en pocos pacientes, pero todavía puede seguir teniendo un papel. Y probablemente pacientes, bueno, en fibrilación auricular que no se controlan, evidentemente seguiría siendo, ¿no? Pero en pacientes con ritmo sinusal y con una disfunción sistólica muy severa, como es el caso que ha presentado Luis, y que a pesar de betabloqueantes a dosis máximas toleradas y a pesar de la dosis máxima de ivabradina siguen teniendo frecuencias cardíacas relativamente altas y todavía siguen sintomáticos, pues a lo mejor ese paciente sería el segundo, junto al de la insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular no controlable, con betabloqueantes, pues sería un paciente donde se podría probar la digoxina, pero siempre, por supuesto, con niveles de digoxinemia y teniendo bastante precaución, ¿no? No sé qué te parece. Bueno, sí, lo que estás comentando, la digoxina hoy en día ha caído un poco en desuso, no tiene nuevos ensayos ni para bien ni para mal. Es una molécula un poco antigua donde la gente confía poco, por eso ha pasado, como comentabas, de 2A a 2B. Y sí que se podría dar. Yo, como ya por los años, mejor dicho, por la experiencia, sí que soy pro digoxina si veo que tiene su papel. En este caso probablemente no la hemos dado y a lo mejor no la daríamos y la dejamos como para de reserva. Este paciente, lo siguiente lo resincronizaríamos y si luego, pese a eso, sigue sintomático, sí que la pondríamos. O sea que sí que pensamos en ella, sí que se la utilizamos, pero la dejamos un poco hacia el final, porque tienes moléculas nuevas hoy en día, mucho más modernas, que han demostrado cosas con los tratamientos de hoy. Claro, la digoxina demuestra cosas, pero hospitalización que no, pero hace mucho, en otro contexto clínico de los pacientes, ¿no? Hay una pregunta que siempre sale, lógicamente, cuando hablamos del tema de ivabradina, y es el tema de uso en pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica preservada. Yo creo que, lógicamente, todavía no hay evidencias claras respecto a su uso, pero sí que me gustaría comentar que en un contexto de insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada o disfunción diastólica, como es el contexto de pacientes con trasplante cardíaco que pueden tener disfunción diastólica, que tienen frecuencias cardíacas muy elevadas, en este contexto lo estamos utilizando y la verdad es que hemos conseguido un buen control de la frecuencia cardíaca y a su vez también, pues, en algunos casos se ha visto una mejoría de los parámetros de función diastólica realmente en el control ecocardiográfica. Creo que también el doctor Almenar puede tener experiencia en este campo de función sistólica preservada. ¿Tu comentario? Bueno, es un grupo de pacientes especiales. En este caso, claro, nosotros nos gusta mucho seguir las guías porque nos gusta mucho hacer una medicina, una cardiología, en este caso, basada en la evidencia. Y lo que no tiene evidencia, pues bueno, pues sí, muchas veces el paciente está mal, porque estos pacientes existen y tienen mal pronóstico y les damos a veces para ver, pero yo creo que realmente no es una indicación clara en este subgrupo de pacientes con fracción de eyección preservada. Muchas veces son gente mayor, que tiene mucha comorbilidad, y entonces tampoco puedes seguir las guías como podemos seguirlas en este paciente que hemos presentado. Yo quería preguntar también a cualquiera de los dos, en una crítica a la ivabradina, no vamos a decir que todo es bueno. Hay gente que dice que le han dado un protagonismo demasiado grande en las guías. Yo no sé, por lo que veo que ha demostrado, veo que está bien en su sitio, pero me gustaría saber vuestra opinión. ¿Se le da mucho protagonismo en las guías o no? Efectivamente, es una de las controversias que existe y que reflejamos en el comentario editorial que se ha publicado recientemente y en el que vosotros además habéis participado como expertos, ¿no?
Yo creo que el excesivo protagonismo, o sea, los que dicen que se le ha dado un excesivo protagonismo, pues yo creo que se basan en que solo hay un estudio, que es el SHIFT, y que claro, que ponerlas, aunque sea un poquito por debajo, pero ponerlo al nivel de IECA, betabloqueantes, antialdosterónicos, que tienen, no digo cientos, pero sí muchos estudios con decenas de miles de pacientes y con una trayectoria de 20, 30 años, pues probablemente sea lo que indica. Pero yo creo que en lo que hay que basarse es en los resultados de los estudios, en la evidencia. Es decir, a ti te puede parecer mejor el que un fármaco lleve 30 años o peor, pero si el resultado de un estudio reciente, bien diseñado, además en donde los pacientes están perfectamente tratados porque reciben todos los fármacos que se recomiendan, betabloqueantes de IECA o ARA2, antialdosterónico en un 60%, resulta que a pesar de eso, que son pacientes muy bien tratados, este nuevo fármaco, en este caso la ibabradina o el que sea, ¿no?, pues sigue ofreciendo un beneficio adicional. Pues bueno, pues eso es lo que hay y por tanto eso hay que reflejarlo. ¿Y dónde hay que reflejarlo? Pues en las guías, porque lo que hacen las guías es reflejar los resultados de la evidencia, ¿no? O sea que yo no creo que se le haya dado un excesivo protagonismo, yo creo que tiene el protagonismo que se merece por los resultados del estudio, de punto. Yo quisiera remarcar que de entrada ibabradina ha puesto en evidencia la importancia del control de la frecuencia cardíaca. Es decir, evidentemente la habíamos valorado con los betabloqueantes, pero yo creo que esto ha remarcado mucho más digamos, la estrategia de control de los pacientes. Y lo otro es, yo creo que es muy importante revisar todos los subestudios que tiene ibabradina. Evidentemente son estudios POC-SOC, pero que realmente aportan información muy, muy importante y muy relevante para el manejo de estos pacientes. Yo creo que hablar de hospitalización, hablar de calidad de vida, hablar en estos momentos de manejo de pacientes con comorbilidades, pero sobre todo tener fármacos seguros en pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo cuando son pacientes con edades avanzadas, con insuficiencia renal, etcétera, etcétera. Yo pienso que es en estos momentos, es una pieza bastante fundamental o muy fundamental en lo que se dice hoy día de terapia a medida, la Tailored Therapy que dicen los americanos. La terapia individualizada hoy día es muy importante e ibabradina forma parte de esta terapia individualizada. Yo quería hacer un comentario, porque parece que todo va a favor de ibabradina y qué tal, y que a lo mejor corremos el riesgo, y eso se ha puesto de manifiesto en el editorial que acompaña al estudio de Swedberg sobre la relación ibabradina-frecuencia cardíaca, es que podamos olvidarnos de los betabloqueantes. Yo creo que eso es un error, y en el editorial, que es de alguien del grupo de Gary Francis, pues lo especifica muy claro, es decir, que no, aunque la frecuencia cardíaca sea un objetivo fundamental y hay que reducirla, pero los betabloqueantes son los fármacos que más han demostrado reducir la mortalidad en el paciente con insuficiencia cardíaca sistólica, junto a los antialdosterónicos, incluso por encima de ellos. Y probablemente tienen otros efectos, además de la reducción de la frecuencia cardíaca. Por tanto, yo creo que a pesar de que la ibabradina sea un fármaco más seguro, lo que creo yo que debe quedar claro es que no es un fármaco que deba sustituir al betabloqueante. Es decir, que hay que seguir utilizando los betabloqueantes, y lo que se discute es que además del betabloqueante, pues probablemente hay que añadir la ibabradina, pero el betabloqueante hay que seguir utilizándolo. Eso está claro. Quizás un mensaje final, a lo mejor, de la titulación de los fármacos, ¿no? Que probablemente hay que ser muy estricto en la titulación, ¿no? Muy rápido en ella, y no dejar probablemente que el paciente pues tenga seguramente un control muy estricto durante las primeras semanas o meses y especialmente después del alta, ¿no? ¿Qué opináis? Es importante, yo creo que eso es muy remarcable en el seguimiento. Yo creo que es importante titular los fármacos e ir a dosis máximas. Ahora, también creo que es importante no empeñarse en llegar hasta ellas. No hay que empeñarse en subir el betabloqueante, subirlo, que al final el paciente va a tener efectos secundarios. Una dosis media, dosis que han demostrado los estudios, porque comentaba, por ejemplo, que en el caso de carvedilol, cada betabloqueante tiene en el SIF su dosis a la que se alcanzó, ¿no? Era 25 miligramos al día, que es una dosis del mundo real. No sé, ¿qué opinas tú? No, yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, y quiero recordar brevemente un estudio que hicimos aquí en España, el estudio Bélica, que se publicó el año pasado, en donde, incluso haciendo un programa de formación en betabloqueantes en médicos de atención primaria para aumentar el porcentaje y las dosis de betabloqueantes, pues se mejoraba ligeramente con respecto al grupo de médicos que no recibía el programa, pero la dosis máxima al final es que no se podía, incluso con eso no se podía conseguir casi en más de la mitad de los pacientes.
pacientes, ¿no? Por tanto, estoy totalmente de acuerdo. Hay que intentar conseguir una dosis, la dosis máxima tolerada, es decir, la dosis óptima, ¿no? Pero tampoco empecinarse porque puede ser peor por el riesgo de efectos secundarios, ¿no? Y también, y quería concluir, que yo creo que tiene relación con esto, o sea, que yo creo que es fundamental el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca en los primeros meses tras el diagnóstico, tras el ingreso, tras una descompensación, es fundamental. Y eso probablemente la forma en que, como reconocen las guías, en que mejor se hace mediante unidades o programas de insuficiencia cardíaca. Yo creo que eso se ha puesto claramente de manifiesto. En cada sitio se puede estructurar de una forma, pero eso es fundamental porque es lo que va a hacer que el paciente se le vea en cuándo se le necesita, se le maneje mucho mejor desde el punto de vista farmacológico y probablemente cuando ya el paciente esté estabilizado, a lo mejor es cuando ya se puede, digamos, derivar al circuito habitual de la asistencia, y eso lo reconocen las guías con los programas multidisciplinarios 1A, y eso hay que recalcarlo y hay que intentar conseguirlo todavía más en España. Muy bien, magnífico, muchas gracias. Vamos a dejar que el doctor Almenar haga las conclusiones. Conclusiones pocas, unas palabras, porque ya nos hemos pasado un par de minutitos solo. Solamente quiero decir que queremos remarcar que hoy en día, gracias a las guías que la podemos ojear y que la sabemos, tenemos nuevas opciones terapéuticas para los pacientes con insuficiencia cardíaca, que hay muchos pacientes, muchos más de lo que creemos, que se pueden beneficiar de ellos. A veces creemos que son pocos, pero hay muchos que les podemos mejorar. Y estamos obligados a ofrecerles lo mejor, o por lo menos lo que podemos, o por lo menos seguir las guías, porque las guías, aunque ya sabemos que no son de obligado cumplimiento, sí que son de obligado conocimiento, y una vez las conoces, desde luego que las aplicas, porque están hechas, están basadas en la evidencia. Yo ya nos vamos a despedir. Quiero dar las gracias a la Sociedad Española de Cardiología, también a los ponentes, por supuesto, de esta webinar. Quiero dar las gracias a todo el equipo organizativo que está aquí con las cámaras, que nos han maquillado y que nos han hecho de todo para que todo salga bien. Quiero dar las gracias también a Servier, que nos ha apoyado en esto. Hoy en día sabéis que los tiempos son difíciles, que todo cuesta mucho, y sin el apoyo de gente emprendedora sería imposible conseguir algo. Gracias a Servier y gracias a Alegría Marcilla, que es la jefa del producto Procol-Aran, que desde luego se ha esforzado en que todo saliera muy bien. Y bueno, y por supuesto gracias a todos vosotros por estar ahí. Vamos a finalizar esta webinar.